Tanto que le gusta Twitter, la portada le gusta más. Seguro que sí. Los dos purgados por Puente ante el Supremo. Señorías, la verdad es que yo no sé por qué plantea usted una interpelación. Ha dedicado usted la mitad del tiempo que tenía a decir lo que cree que yo voy a decir cuando salga. Pero déjeme que salga yo, ya diré yo lo que tenga que decir, no se anticipe usted. Pero claro, es que la verdad es que han hecho ustedes ese discurso que es el único que saben hacer, en el que todo se mezcla, al que ya nos tienen tan acostumbrados. La verdad es que la colección de cuñadeces que le he escuchado a usted es verdaderamente, yo creo que de récord. Dice usted, parece que es usted de Málaga, no lo sabía, me pregunta si hubiéramos tardado lo mismo si el accidente del talud de Álora hubiera sucedido en Cataluña. Pero de verdad, usted vive en España. Y si vive en España, ¿se interesa usted por las noticias de Cataluña? Porque es que, ¿sabe usted que en Cataluña tenemos, como consecuencia de los episodios meteorológicos que sucedieron al mismo tiempo que el talud que cedió en Álora, tenemos ahora mismo 200 limitaciones temporales de velocidad en rodalíes? No las hemos resuelto. Entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes decir? ¿Que las obras se hacen más rápido o más despacio en función de en qué territorio se produce la caída de un talud? Pero ¿se ha parado usted a pensar qué tipo de público le puede comprar semejante disparate? Porque, eso sí, no ha hecho usted la más mínima alusión al objeto de la interpelación, que es cuál es la prioridad en materia de conservación de infraestructuras del Gobierno. Y desde luego no está claro, porque usted no ha dicho ni palabra de ello, cuál sería la prioridad que tendría el Grupo Vox para conservar infraestructuras en nuestro país. Pero eso sí, mire, apenas han tocado ustedes poder y sin embargo ya han enseñado bien la patita. Claro, de cómo hacen ustedes las cosas sin haber tocado poder es fácil deducir lo que harían si lo tocaran. Son ya bastantes los excargos de su partido, señoría, que denuncian irregularidades, como los desvíos de fondos y los pagos ocultos, por ejemplo, a la esposa de su líder de filas, el señor Abascal. Y esto no lo dicen militantes de base, de eso hablan su antiguo líder en el Ayuntamiento de Madrid, el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, o el expresidente de Vox Murcia, que dicen literalmente que las decisiones de Vox se toman para mantener el negocio de cuatro, o que ustedes se parecen más a una sociedad limitada que a un partido político. Son entrecomillados. Esto es Vox, digo, es un bulo, como ha dicho usted en un lapsus, dice esto es un Vox, digo, es un bulo, como la tradicional subconsciente, es un Vox, es un bulo, señoría, ¿por qué no lo digo yo? Lo dicen tres importantes miembros de Vox. Claro, con este panorama, pues no están ustedes en condiciones de sentar cátedra sobre absolutamente nada. Y es que algunos ya les teníamos calados, pero ahora les están calando muchos otros que pensaban que ustedes eran los adalides de la soberanía nacional y nada más lejos de la realidad. Y los recientes conflictos internacionales pues les han hecho quedar todavía más en evidencia. Resulta que la derechita valiente, cuyo presidente aprovecha la mínima para vestirse de legionario y erigirse en el gran defensor de nuestro ejército, no ha tardado en claudicar ante su amo Netanyahu y no ha abierto la boca ante la detención ilegal de un suboficial español a manos del ejército israelí. Ese es su patriotismo, señoría. Patriotismo de pulserita y de bandera, de postureo, patriotismo de mentira. Pero, claro, es que a nivel nacional también se delatan últimamente a ustedes mismos más de lo que solían y sin ir más lejos delatan pues, su actitud pendenciera, propia de quienes se sentían intocables en otros tiempos y con otro régimen. Usted dice aquí, anticipaba usted aquí, que yo voy a salir aquí con mi estilo de matón. No sé, mire, para mí un matón es un señor que se levanta del escaño y se pone aquí a amenazar al presidente del Parlamento de España. Eso sí es un matón en toda regla. Yo uso la palabra, no la violencia. Pero, en fin, veníamos a hablar de infraestructuras para que la ciudadanía pueda sacar, desde luego de las cuñadeces que ha soltado su señoría, es difícil que saquen nada en claro. Concede millones de euros a mejorar trenes e infraestructuras en Marruecos. Y ahora dirá que es para las empresas españolas. Cierto, hoy que ha hablado de los pactos, ¿no?, de Extremadura, pues mire, sí, los pactos de Extremadura, ¿saben lo que hemos conseguido?
que los ilegales sean excluidos de las prestaciones sociales. Vergüenza, señor presidente. Me están llamando fascista desde esta tribuna socialista. Usted lo ha escuchado igual que yo y no ha hecho nada. La señora Rueda dice que en un debate solo una parte está obligada a ceñirse al objeto de la cuestión. Es espectacular. Yo esto no lo había visto en mi vida. He presidido un pleno 8 años y siempre creí que ambos intervinientes debían someterse al objeto de la cuestión. Pero no, ella puede hablar de lo que quiera y yo tengo que ceñirme a lo que dice el papel. Estoy asombrado. Pero claro, es que me pregunta por mi formación. Pues mire, yo soy licenciado en Derecho. Y además he sido abogado en ejercicio 20 años, desde 1995 hasta el año 2015. Un día antes de ser alcalde de Valladolid, dejé de ser abogado en ejercicio. Hasta ese día me gané la vida en un despacho profesional de abogados, señoría. Claro, cuando usted cita unas palabras mías en Foro Nueva Economía en la que decía hay que tener un modo de vida para no ser un rehén de la política. ¿Sabe en quién estaba yo pensando? En su líder de filas, señoría. Claro. Un señor que no ha cobrado un céntimo en su vida que no sea del erario público. Y les tenemos a ustedes despotricando contra los impuestos. Pero si su líder no ha bebido de otra cosa, si no tiene una triste nómina cotizada en el sector privado. Yo, 20 años, señoría. ¿Le parecen muchos o le parecen pocos? Claro. Y se molesta usted, fíjese, se dirige a la bancada del Partido Socialista y la califica de manada de corruptos o de delincuentes. Y se molesta usted que alguien desde esa bancada la llame fascista, pero si no la están insultando, la están describiendo fielmente, señoría. Claro. En fin, bueno, quiero ser disciplinado y al menos los 3 minutos que me quedan voy a someterme a lo que la señora Rueda me pide, que es que me ciña a la cuestión. Y como en la primera intervención me quedaba hablar de puertos y aeropuertos, voy a hacerlo en esta segunda porque créame, además del ferrocarril, además de las carreteras, soy el ministro de los puertos y de los aeropuertos también. Mire, y aunque se habla menos, pues me gustaría referirme algo a estos aspectos de la movilidad en nuestro país. En el caso de los puertos de interés general, quiero que sepan que hemos destinado unos 1.500 millones desde el año 2018 a los puertos nacionales. En 2025 destinamos a conservación y mantenimiento 157 millones de euros, lo que es un 60% más que la cantidad que se dedicó en el año 2017. Y es que esta es una tónica general, señoría. Los niveles de gasto y de inversión en infraestructuras que tiene hoy nuestro país están a años luz de los que tenían cuando llegamos al gobierno. Ahí están las cifras. Lo que pasa es que, claro, cuando uno se tira mucho tiempo sin invertir nada, eso deja huella y no se resuelve de un día para otro. A ello hay que añadir importes de dragados de profundización, mantenimiento de los puertos, accesos marítimos, 220 millones hemos gastado en eso. Y las actuaciones de refuerzo de muelles y renovación de pavimentos y diques por unos 215 millones de euros. Pero además hay actuaciones previstas a futuro recogidas en el marco estratégico del sistema portuario y en los planes de conservación y mantenimiento preventivo de carácter plurianual de las diferentes autoridades portuarias. Quiero que sepan que en materia de puertos del Estado se ha anunciado una inversión año 2027-2030 de 7.000 millones de euros, que será la mayor inversión que se ha hecho en la historia de los puertos españoles y que está recogida ya en el plan que anunciamos en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria hace unos meses. Caso de los aeropuertos. Por esto me preguntan poco, pero soy el mismo ministro para los trenes y para los aeropuertos. La inversión ejecutada en los aeropuertos de la red desde el año 2018 hasta el 2025 asciende a más de 4.766 millones. Pero, fíjense, casi 5.000 millones del año 2018 al 2025, pero saben que está en este momento en fase de aprobación el DORA 3, que regulará las inversiones aeroportuarias en el periodo comprendido entre el año 2027 y 2031 y que alcanzan una cifra para el conjunto de la red de 13.000 millones de euros.
Entre puertos y aeropuertos, en los próximos 4 años se invertirá en España 20.000 millones de euros. Y esto es importante que lo subrayemos, porque claro, cuando se dice ¿dónde van los impuestos? Pues mire, en materia de infraestructuras está muy claro. Con ello vamos a dotar a todos los aeropuertos de la capacidad necesaria para atender una demanda de tráfico futura que, por cierto, es la más alta de todo el mundo. Los aeropuertos españoles son los que primero han recuperado los niveles de tráfico prepandemia y los que han crecido más de un 15% en estos años. Hay en la Unión Europea aeropuertos que todavía ni siquiera han alcanzado el nivel prepandemia. En fin, en definitiva, el compromiso del Gobierno en materia de conservación de infraestructuras, señoría, es claro, es firme y, desde luego, ninguna colección de bulos ni ninguna intervención cargada de demagogia va a borrar esa realidad. Algo sobre cuáles son las prioridades del Gobierno en cuanto a la conservación de las infraestructuras, en lo que queda de legislatura, pues son las que se fijan en la Ley de Movilidad Sostenible. Le pido que se la lea, aunque hayan ustedes votado en contra, porque ahí están fijadas las prioridades. En concreto, entre sus principios rectores se habla de la orientación de las prioridades de inversión hacia la seguridad y la conservación de las infraestructuras para el mejor aprovechamiento de las ya existentes y de los recursos públicos, sin perjuicio de seguir promoviendo nuevas inversiones que permitan cubrir las necesidades básicas en materia de transportes en todos los territorios. Además, fíjese, en la ley la conservación ocupa un lugar importante en los distintos instrumentos y documentos que se recogen en ella, como el instrumento de planificación estratégica estatal en movilidad, el documento de orientaciones en materia de movilidad sostenible o el espacio de datos integrado de movilidad. ¿Y cómo se lleva todo esto a la práctica? Bien, en materia de carreteras, con planes como el que tuvimos la oportunidad de explicar la semana pasada, el plan extraordinario para la mejora de los firmes de la red de carreteras del Estado, gracias al cual vamos a intervenir en 5.000 kilómetros, movilizando 1.629 millones de euros entre 2027 y 2031, de los que este mismo año, 2026, ya vamos a comenzar a licitar las obras. Y con ello lo que vamos a intentar es ayudar a solventar un problema que viene arrastrándose durante años, que es la falta de inversión en conservación, que no ha estado en los niveles necesarios para mantener la red en condiciones óptimas. Durante años no se ha llegado al estándar técnico de referencia que fija el nivel de inversión adecuado por kilómetro para garantizar un buen estado del firme. Y el resultado es un déficit acumulado de aproximadamente 5.600 millones de euros de inversión. Pero, señoría, es importante que tengamos presente que ese déficit de 5.600 millones se refiere exclusivamente al 16% de la red que gestiona el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El 84% restante lo gestionan administraciones autonómicas o locales. Y digo yo que ahí algo tendrán ustedes que decir, porque, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, ustedes han formado parte del gobierno autonómico durante al menos un tiempo y parece, todo apunta a que ustedes van a volver a hacerlo. Lo mismo que en Extremadura, lo mismo que en Aragón o lo mismo que en Murcia. Pues ahí tienen ustedes una cuota parte de responsabilidad, porque a esos 5.600 millones de euros de déficit hay que sumarles otros 8.000 referente a las carreteras de no titularidad del Ministerio de Transportes. Es decir, que tienen ustedes también una responsabilidad a la hora de hacer los deberes. Y esto es importante entenderlo bien, porque no estamos hablando de un problema puntual, ni de un año, ni de un mes concreto, estamos hablando de un problema estructural de varios años que se han ido acumulando con el tiempo. Y es que en conservación hay una lógica muy clara: lo que no haces hoy lo tendrás que hacer mañana y el daño a reparar será más caro y mayor. Una intervención preventiva evita una actuación mucho más compleja después. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. En este momento estamos invirtiendo en materia de conservación de carreteras 1.800 millones de euros al año. Para que se hagan una idea, si esto es mucho o es poco, es más del doble de lo que se invirtió en el último año del gobierno del Partido Popular, en el año 2017. Y aunque en los últimos años se ha ido recuperando la inversión, lo cierto es que parte del déficit acumulado sigue estando ahí. Por eso es necesario implementar ese plan, un plan
que no hace posible actuar en toda la red al mismo tiempo, porque primero no sería posible, segundo no sería eficiente y por tanto exige una metodología de priorización basada en criterios técnicos objetivos. La red se analiza tramo a tramo, en unidades homogéneas, se evalúa a partir de dos indicadores fundamentales que son el estado estructural del firme y la calidad de la rodadura. Y eso nos permite identificar con precisión dónde es más necesario intervenir. Y aquí hay un mensaje importante. No se trata de repartir actuaciones de forma uniforme, se trata de priorizar, de actuar primero donde el deterioro es mayor, donde el impacto es más relevante y donde la intervención es más urgente. Cada euro se dirige donde más se necesita y eso no es solo una decisión técnica, sino una forma responsable de gestionar los recursos humanos. Y un plan como este se sostiene solo con inversión y también requiere capacidad y por eso reforzaremos los medios técnicos de la Dirección General de Carreteras, tanto en servicios centrales como en el territorio. En el caso de los ferrocarriles, he comentado en muchas ocasiones que estamos ante la mayor inversión en la historia del ferrocarril, donde ésta se ha multiplicado por 3 desde el año 2017. Se ha duplicado en la red de alta velocidad y se ha sextuplicado en la red convencional, alcanzando su máximo histórico. Esta es la muestra más clara del impulso a la priorización, por ejemplo, de la red convencional, de cercanías y de mercancías que estamos dando desde el Gobierno, con el objetivo de mejorar la movilidad cotidiana de los ciudadanos y fomentar el transporte sostenible de mercancías. En este contexto, en paralelo, estamos realizando un incremento sostenido de los recursos dedicados al mantenimiento, pasando de unos 700 millones de euros en 2011 a 1.370 millones en 2026. Y con ello se han duplicado los importes en una década. Por tanto, hay una apuesta sólida por la conservación y la fiabilidad ferroviaria. Además, los datos muestran una aceleración clara desde el año 2021, tanto en red convencional como en alta velocidad, lo que constata que el mantenimiento es una prioridad estratégica y no coyuntural. No olvidemos, además, que gracias al acuerdo que hemos alcanzado el pasado mes de febrero, nos hemos comprometido a que el gasto en mantenimiento se incrementará hasta los 1.800 millones de euros en el año 2030. Y además, debo decir que frente a lo que muchos afirman, el incremento de gasto en mantenimiento por kilómetro supera al crecimiento de la red, de manera que se ha incrementado un 42% en red convencional y un 25% en alta velocidad. Por otro lado, una parte importante en materia ferroviaria es el material rodante. Renfe tiene en marcha una operación de compra con más de 3.500 millones de euros solo dedicada a trenes de cercanías y de media distancia, que por cierto, como esta misma semana se ha visto, están ya empezando a llegar, y con una última licitación para la compra de trenes de alta velocidad con 2.000 millones de euros en trenes y locomotoras. Por último, operaciones de compra en material de mercancías, inversión movilizada por Renfe para la compra de material rodante supera los 6.000 millones de euros. Claro, es importante que se tenga en cuenta que desde el año 2008 no entra un solo tren nuevo de cercanías en nuestro país, tampoco de media distancia, y desde el año 2010 hasta la llegada del modelo 106 no entraba ningún tren de alta velocidad. Por tanto, hablamos de más de 15 años sin incorporar un solo tren a nuestra flota, lo cual incide evidentemente en la existencia de incidencias. En la segunda intervención me referiré a la parte de puertos y aeropuertos, que también es importante, no solo las carreteras y el ferrocarril, porque evidentemente este país se vertebra no solo a través de carreteras y ferrocarril, sino también de sus aeropuertos y sus puertos. Muchas gracias.